El Himalaya no se parece a ninguna otra cordillera de la Tierra. Una inmensa y escarpada columna vertebral de roca y hielo que se extiende durante casi 2.400 kilómetros. Se formó por la colisión de placas tectónicas, en un lugar donde las fuerzas del planeta continúan empujando continentes enteros. Aquí todo parece estar a una escala mayor. Crestas montañosas, acantilados verticales y glaciares que excavan valles de miles de metros de profundidad. Pero lo que hace única a esta región no es solo su geografía, sino también el extraordinario mosaico de culturas y religiones que se entrelazan a lo largo de sus montañas. Santuarios hindúes se alzan en valles donde las tradiciones animistas locales todavía guían los rituales cotidianos. Monasterios budistas tibetanos coronan las crestas sobre aldeas nepalesas. El Himalaya es una colección de mundos. Lenguas, creencias y costumbres separadas, en ocasiones apenas por una cresta o un río. Con frecuencia llamado el techo del mundo por sus imponentes montañas y elevadas mesetas, Ladakh ocupa uno de los paisajes más espectaculares de la Tierra. Se extiende entre valles y altiplanos situados a elevaciones que van desde los 2.700 hasta más de 5.500 metros. Es un desierto frío, con muy pocas precipitaciones. Los veranos son breves. Los inviernos largos y extremadamente fríos. Y las variaciones de temperatura pueden ser enormes. En medio de este territorio agreste y accidentado destaca el valle de Nubra. Un lugar donde el río Indo y sus afluentes crean fértiles oasis en un paisaje que de otro modo sería árido y desolado. El agua de deshielo procedente de los glaciares dibuja largas franjas verdes de sauces y espino amarillo sobre una tierra que parece demasiado seca para albergar vida. A lo largo del valle, en medio de montañas rocosas, aparece inesperadamente una zona de dunas de arena. No son cálidas dunas tropicales, sino formaciones pálidas, casi esqueléticas. Restos de un antiguo lecho lacustre, remodelado por el río. Los camellos bactrianos, supervivientes de 2 jorobas de la antigua Ruta de la Seda, todavía pastan alrededor de las dunas. Sus antepasados transportaban sal, lana y turquesas hacia Asia Central. Hoy llevan visitantes en pequeños recorridos.
un poco más al norte se encuentra Diskit, el mayor asentamiento del valle. Sobre él, en una cresta rocosa, se alza el monasterio del mismo nombre. Durante siglos, el monasterio vigiló la ruta comercial que atravesaba estas montañas en dirección a Asia Central. Sus edificios encalados se dispersan por una colina de arenisca, siguiendo los contornos naturales de la roca. Al otro lado de la cresta se alza la estatua de 30 metros de Maitreya Buda, terminada en 2010. Aunque es moderna, su simbolismo está profundamente arraigado en siglos de tradición. La estatua mira hacia el oeste, en dirección a la frontera con Pakistán, y fue colocada deliberadamente como un gesto de paz. El valle de Nubra está conectado con el mundo exterior a través de Khardungla, uno de los pasos de montaña más altos del mundo. Su altitud exacta ha sido objeto de debate durante años, pero se encuentra aproximadamente a 5.360 metros. A lo largo de la historia, Khardungla formó parte de una importante arteria comercial de gran altitud. Mucho antes de que los trabajadores construyeran una carretera llena de curvas, las caravanas realizaban el cruce a pie y a lomos de camello. Aquellos viajeros no eran aventureros en busca de emociones. Eran comerciantes y mensajeros cuyas vidas dependían de poder atravesar este duro corredor montañoso. Cuando se construyó la carretera moderna en la década de 1970, su función pasó del comercio a la logística. Khardungla se convirtió en una arteria vital para las Fuerzas Armadas. Durante décadas, el paso fue promocionado como la carretera transitable por vehículos más alta del mundo. Que esta afirmación sea técnicamente exacta o no importa relativamente poco. Lo que convierte a Khardungla en un lugar icónico es su carácter, no sus estadísticas. La sensación de estar suspendido entre dos mundos muy diferentes de Ladakh. A medida que la carretera desciende desde Khardungla, el aire vuelve a hacerse más denso. Entonces, lentamente, aparece Leh, la capital de la región de Ladakh. Dominando la ciudad desde un escarpado promontorio se encuentra el Palacio de Leh, una estructura de 9 plantas construida a comienzos del siglo XVII por el rey Senghe Namgyal. Inspirado en el Palacio de Potala de Lhasa, aunque a una escala menor y más modesta, fue en otro tiempo el centro político y cultural del reino de Ladakh. Abandonada en el siglo XIX, la fortaleza está erosionada por el tiempo, oscurecida por el sol y la arena, pero eso solo aumenta su imponente presencia. Desde las terrazas superiores puede verse la cúpula blanca de la Stupa Shanti. Es un monumento dedicado a la paz, construido a finales de la década de 1980 por budistas japoneses y ladaquíes.
El diseño de la estupa es moderno en comparación con las antiguas construcciones religiosas del Himalaya, con líneas limpias y una terraza de 2 niveles a la que se accede mediante una escalinata. La propia Leh ha crecido de forma constante durante las últimas décadas, impulsada por el turismo, la presencia militar y la mejora de las conexiones por carretera. Sin embargo, su núcleo histórico, alrededor del palacio y del bazar principal, todavía conserva el carácter de su pasado como ciudad comercial. Muchas de sus antiguas calles siguen los mismos trazados utilizados cuando las caravanas atravesaban la ciudad. A unos 19 kilómetros al sureste de Leh, el Valle del Indo se ensancha lo suficiente como para permitir la aparición de una serie de aldeas y campos de cultivo. Sobre una colina que domina uno de estos asentamientos se alza el monasterio de Thiksey, uno de los complejos monásticos más importantes de Ladakh. El monasterio pertenece a la escuela Gelug del budismo tibetano y fue fundado a comienzos del siglo XV. Con el tiempo, a medida que la comunidad fue creciendo, se añadieron nuevos templos, dependencias residenciales, salas de reunión y santuarios. Las vistas que rodean el monasterio ayudan a comprender por qué estos complejos religiosos solían construirse en lugares elevados. En parte por razones defensivas y para disponer de una mejor visibilidad. Pero también por motivos prácticos, como aprovechar mejor la luz solar y la circulación del aire en un entorno de desierto frío. Cerca de las estribaciones del Himalaya, el lago Dal suele ser conocido como la joya del valle. Pero sobre el terreno se siente más como un barrio vivo. Un lugar donde las personas han adaptado sus hogares, sus mercados y sus rutinas cotidianas al agua. El lago ocupa aproximadamente 19 kilómetros cuadrados y está dividido en 4 cuencas principales conectadas mediante estrechos canales. La característica más reconocible del lago Dal es su cultura de casas flotantes. A diferencia de los pueblos flotantes del sudeste asiático, estas estructuras de madera de cedro comenzaron a desarrollarse durante el dominio de la dinastía Dogra en el siglo XIX. Los británicos, que tenían restricciones para adquirir tierras, comenzaron a construir elaboradas embarcaciones para utilizarlas como residencias estacionales. Con el tiempo, los artesanos de Cachemira desarrollaron un estilo propio y distintivo, con fachadas talladas, interiores decorados y largas verandas orientadas hacia el agua. Las pequeñas embarcaciones de madera utilizadas para el transporte y las entregas en el lago se deslizan silenciosamente por los canales, llevando verduras procedentes de los jardines flotantes. Estos jardines, pequeñas parcelas de tierra formadas con vegetación acuática y sujetas mediante estacas, son una de las creaciones más singulares del lago Dal. En
la frontera entre Pakistán y China, en el extremo norte de la cordillera del Karakorum, se alza el K2. Con más de 8.600 metros de altitud, es la segunda montaña más alta de la Tierra, aunque su identidad nunca ha dependido de una clasificación. El nombre K2 procede del gran estudio trigonométrico realizado a mediados del siglo XIX. Durante la cartografía del Karakorum, los picos fueron identificados de manera secuencial: K1, K2, K3, y así sucesivamente. La mayoría recibió posteriormente nombres locales, pero el K2 nunca adoptó uno que llegara a generalizarse. La historia del alpinismo en esta montaña está marcada por su enorme dificultad técnica y por un clima impredecible. Todas las rutas establecidas atraviesan crestas expuestas y estrechos corredores donde pequeñas variaciones de temperatura pueden desencadenar avalanchas. El glaciar Baltoro, un enorme sistema de hielo que se extiende durante más de 56 kilómetros, constituye la principal vía de aproximación desde Pakistán. Los campamentos se instalan a lo largo de las zonas superiores del glaciar, donde campos de morrenas, torres de hielo y grietas forman un paisaje que cambia constantemente. Al norte, el lado chino es todavía más remoto y solo puede alcanzarse mediante rutas más largas y mucho menos transitadas. Al norte del K2, el valle de Unza serpentea entre los afilados picos del Karakorum. Situado a elevaciones que superan los 2.400 metros, el clima es seco, los veranos son cortos y la temporada de cultivo breve. Aún así, el valle es conocido por sus campos en terrazas, sus huertos de albaricoqueros y sus pueblos construidos en piedra, que siguen los contornos del río. Históricamente, Hunza ocupó una posición estratégica a lo largo de varias ramificaciones de la antigua Ruta de la Seda. Durante largos periodos, la región mantuvo su independencia política y estuvo gobernada por mires locales que equilibraban sus alianzas con las potencias vecinas. Muchos de los asentamientos más antiguos fueron construidos sobre mesetas elevadas o salientes fortificados. Reflejo de la necesidad de disponer de buena visibilidad y defensa. Construido originalmente hace más de 700 años y modificado posteriormente por distintos gobernantes, funcionó como residencia y centro administrativo. A lo largo del valle discurre la carretera del Karakorum, una de las obras modernas más importantes de toda la región. Construida conjuntamente por Pakistán y China entre las décadas de 1960 y 1970, sigue un antiguo corredor comercial que conecta Islamabad con Kashgar. La construcción de la carretera exigió enormes obras de ingeniería a través de formaciones rocosas inestables,
menudo se la describe como una de las carreteras internacionales pavimentadas situadas a mayor altitud del mundo. Para Hunza, la carretera transformó la vida cotidiana de manera muy concreta. Trayectos que antes requerían días o incluso semanas, ahora pueden realizarse en cuestión de horas. Los productos y suministros llegan con mayor facilidad a las aldeas remotas. Y el turismo, atraído principalmente por las vistas de las montañas circundantes, se ha convertido en una parte importante de la economía local. Algunos tramos de la carretera han tenido que reconstruirse en más de una ocasión, especialmente después de 2010, cuando un enorme deslizamiento de tierra creó un lago de unos 21 kilómetros de longitud y bloqueó la ruta. Gangotri, una pequeña localidad escondida entre los picos del Gran Himalaya, ocupa un lugar de enorme importancia cultural y geográfica en la India. Para millones de personas, este es el origen simbólico del Ganges, el río más sagrado de la India. La localidad se encuentra a unos 3.050 metros de altitud, sobre una de las pocas terrazas aptas para ser habitadas dentro de un estrecho valle glaciar. Según las leyendas y escrituras locales, el río desciende aquí desde las montañas después de que la diosa Ganga lo trajera a la tierra. Cada año, peregrinos de todo el país llegan hasta este remoto santuario, recorriendo profundos desfiladeros y estrechas carreteras de montaña. Para ellos, Gangotri no es simplemente un pueblo de montaña. Es el comienzo de una historia que se extiende a través de toda la gran llanura del norte de la India. En el corazón de la localidad se alza el templo de Gangotri. Construido a comienzos del siglo XVIII por el gobernante regional Amar Singh Thapa. La estructura es modesta en comparación con los grandes templos de las llanuras, pero su entorno le confiere una sensación de silenciosa solemnidad. Desde su origen glaciar en Gangotri, el río Bhagirathi inicia un largo descenso a través del Himalaya, ganando fuerza mientras avanza hacia las llanuras. Cuando alcanza Rishikesh, el Ganges ya no es un estrecho curso de agua glaciar, sino un río ancho y poderoso alrededor del cual se han desarrollado siglos de prácticas espirituales. La ciudad ha sido durante mucho tiempo un centro de peregrinación y estudios religiosos, y el propio río constituye su elemento esencial. A lo largo de sus orillas se encuentran los Ghats, desde sencillas terrazas de piedra hasta grandes plataformas escalonadas utilizadas para baños rituales y oraciones. Algo apartado del centro se alza el templo Triambakeshwar, de 13 plantas, que añade otra dimensión histórica y religiosa al lugar. Dedicado a una manifestación de Shiva representada con 3 rostros, el templo ha sido un centro de culto durante siglos.
Muy cerca, el puente colgante de Lakshman Jula cruza el Ganges. Según la tradición local, Lakshman, hermano del dios Rama, habría atravesado el río en este mismo lugar utilizando una cuerda de yute. El puente moderno fue construido a comienzos del siglo XX y durante décadas permitió a los peatones cruzar el río, conectando importantes rutas de peregrinación. Con casi 6.700 metros de altitud, el monte Kailash no es la montaña más alta de la región. Pero pocos lugares de Asia concentran semejante importancia cultural y religiosa. Sus cuatro caras, casi perfectamente simétricas, talladas en roca oscura, reflejan la austera geometría de la propia naturaleza. A diferencia de otras montañas que invitan a ser conquistadas, Kailash es sagrado y su ascenso está estrictamente prohibido. La montaña es considerada un eje cósmico, el centro del universo, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Los peregrinos suelen viajar durante semanas desde lugares remotos del Himalaya, Nepal y la India para realizar la Kora. Una circunvalación completa de aproximadamente 52 kilómetros alrededor de la montaña. Cada paso es medido y cada respiración deliberada mientras devotos y viajeros atraviesan terrenos rocosos y altos pasos de montaña. Algunos peregrinos la realizan descalzos, llevando ofrendas, recitando oraciones o simplemente caminando en silencio. A lo largo de todo el recorrido, Kailash parece eterno, inmóvil e inmutable. Una cumbre jamás conquistada que recuerda la escala y la permanencia del mundo natural. A los pies de la montaña brilla el lago Manasarovar, reflejando los picos que lo rodean. Su superficie tranquila reproduce el cielo en tonos de turquesa pálido que se transforman en verdes más profundos cerca de la orilla. Los hindúes creen que sus aguas fueron creadas por Brahma y poseen el poder de purificar los pecados. Los budistas las relacionan con la claridad espiritual y la meditación. Para los peregrinos, bañarse en sus aguas heladas es tanto un ritual como una metáfora. Una purificación del cuerpo, la mente y el espíritu. Llevan ofrendas y rodean el lago en sentido horario o antihorario, dependiendo de las tradiciones de su fe. Los rituales de este lugar exigen tanta resistencia física como reflexión espiritual. Pequeños monasterios aparecen dispersos a lo largo de la ruta, ofreciendo refugio y una sensación de presencia humana en medio de un paisaje inmenso y casi vacío. En el extremo norte de Nepal, Upper Mustang se encuentra en la sombra orográfica del Himalaya. Las colinas son secas y sus colores apagados y terrosos, desde tonos ocre pálido hasta rojos intensos y marrones. El suelo es suelto y quebradizo.
marcado por líneas de erosión, mientras que los acantilados se elevan formando abruptos pliegues y laberintos de crestas. A través de estas colinas serpentean antiguos senderos que en otro tiempo utilizaban los comerciantes para transportar sal y cereales. Entre las áridas mesetas, las cuevas son quizá el elemento más fascinante y misterioso de la región. Excavadas directamente en las paredes de los acantilados, algunas son simples refugios, mientras que otras forman grandes complejos con numerosas cámaras dispuestas unas sobre otras. Durante siglos tuvieron múltiples usos. Retiros de meditación para monjes, viviendas de ermitaños y almacenes para las cosechas. En su interior, las paredes suelen ser lisas, modeladas por manos humanas y en ocasiones decoradas con sencillos grabados. Serpenteando por el corazón del Himalaya nepalí, el circuito de la Annapurna describe un amplio arco alrededor del macizo de la Annapurna. Con una longitud aproximada de 370 kilómetros, la ruta atraviesa varias zonas climáticas, desde valles fluviales subtropicales hasta praderas alpinas y crestas glaciares. El circuito comienza cerca de la localidad de Besisahar, donde los pueblos de las estribaciones marcan el inicio del ascenso hacia las montañas. Desde aquí, la ruta gana altitud de manera constante entre campos de cultivo y bosques de pinos. Pequeños monasterios aparecen a lo largo del sendero, ofreciendo espacios tanto para la reflexión espiritual como para el descanso. Uno de los puntos más importantes del circuito es el Paso Torongla, situado a casi 5.500 metros de altitud. Es el punto más alto de la ruta tradicional y conecta la región de la Annapurna con el valle de Mustang y la meseta tibetana. Los senderos que conducen hasta el paso están trazados sobre crestas y acantilados, a menudo estrechos y expuestos, siguiendo los contornos naturales de las montañas. A lo largo del camino, los viajeros encuentran con frecuencia banderas de oración, pequeños santuarios y rituales locales, reflejo de siglos de adaptación tanto al entorno como a las creencias religiosas. La infraestructura moderna ha facilitado el recorrido por las zonas más bajas del circuito, aunque buena parte de la ruta continúa sin pavimentar. Los alojamientos y casas de té, muchas veces administrados por familias locales, ofrecen comida, refugio y orientación, manteniendo el ritmo tradicional del recorrido. Katmandú, la capital y ciudad más grande de Nepal, se encuentra a unos 1.400 metros sobre el nivel del mar, bajo la mirada de las lejanas cumbres del Himalaya. Antigua y moderna, sagrada y caótica, combina tranquilos patios interiores con el constante ruido de motocicletas, rickshaws y mercados.
En su centro se encuentra Durbar Square, un amplio complejo de palacios, templos y patios que durante siglos fue el corazón del poder nepalí. Ventanas de madera tallada, tejados decorados con gran detalle y estatuas de dioses y reyes muestran siglos de artesanía. Incluso después de que los terremotos destruyeran algunas de las estructuras más antiguas, las labores de reconstrucción se han realizado cuidadosamente, conservando tanto el valor artístico como el ritmo de vida que define la plaza. Sobre el extremo occidental del valle se eleva Swayambhunath, conocido con frecuencia como el Templo de los Monos. Su estupa dorada, coronada por los omnipresentes ojos de Buda, domina toda la ciudad. El ascenso al templo es pronunciado y sigue una larga sucesión de escaleras donde los monos se mueven con tanta naturalidad como las personas. A orillas del río Bagmati se encuentra Pashupatinath, uno de los lugares más sagrados del hinduismo. El complejo está formado por templos de estilo pagoda, ghats y plataformas de cremación donde los rituales se han mantenido durante siglos. Aquí, la vida y la muerte conviven de manera visible. Los sacerdotes recitan mantras, los peregrinos se bañan en el río y las familias realizan ceremonias por sus seres queridos fallecidos. A pocos kilómetros al este del centro de Katmandú se alza una de las estupas más grandes del mundo, Buddha Nath. Su enorme cúpula blanca está coronada por una aguja dorada, mientras que unos ojos pintados observan desde sus cuatro lados a los fieles que se reúnen alrededor de su base. A lo largo de la historia, Buddha Nath ha sido un importante centro religioso y cultural. Monjes, monjas y peregrinos rodean la estupa en el sentido de las agujas del reloj, haciendo girar ruedas de oración. El sonido de campanas, tambores y oraciones susurradas crea un ritmo suave y continuo que impregna todo el recinto. El terremoto de 2015 dañó la aguja y varias estructuras circundantes. Pero la estupa fue cuidadosamente restaurada, preservando su papel como uno de los grandes centros espirituales de la región. El viaje por la ruta de trekking más famosa de Nepal, desde Katmandú hasta el campo base del Everest, no comienza en un sendero, sino en el aire. En menos de una hora, el avión deja atrás las colinas densamente pobladas y los campos en terrazas que rodean la capital y se dirige hacia el noreste, rumbo al aeropuerto de Lukla. Lukla se encuentra a unos 2.830 metros de altitud y su aeropuerto, oficialmente llamado Aeropuerto Tenzing Hillary, no se parece a ningún otro del mundo.
Construido en la década de 1960 con la ayuda de comunidades Sherpa que nivelaron manualmente la ladera, su pista mide poco más de 520 metros de longitud. Además, está inclinada hacia arriba con una pendiente cercana al 12%, lo que permite a los aviones reducir rápidamente su velocidad durante el aterrizaje y acelerar con mayor eficacia durante el despegue. Uno de los extremos de la pista termina frente a una empinada ladera de montaña. El otro cae directamente hacia un profundo valle. Aquí prácticamente no hay margen para una segunda oportunidad. Los retrasos causados por el clima son habituales, ya que las nubes, el viento y los rápidos cambios de visibilidad alteran constantemente los horarios. No se trata de dramatismo, sino simplemente de la realidad práctica de volar en el Himalaya, donde la aviación está condicionada por el terreno tanto como por la tecnología. Desde Lukla, el sendero hacia Namche Bazar sigue un torrente alimentado por glaciares que atraviesa un estrecho corredor entre las montañas. Puentes colgantes se elevan sobre el agua, cubiertos por hileras de banderas de oración que ondean violentamente en el aire frío. Los excursionistas comparten el camino con porteadores que transportan cargas sorprendentemente pesadas y con largas caravanas de yaks que avanzan a su propio ritmo pausado. Namche se encuentra a unos 3.440 metros de altitud, encajada en un anfiteatro natural excavado en la ladera. Es la parada de aclimatación más importante en el camino hacia el campo base del Everest. Prácticamente todos los itinerarios de trekking hacen aquí una pausa de al menos una noche adicional. La localidad está preparada precisamente para ello. Con decenas de alojamientos, puestos médicos acostumbrados a tratar síntomas relacionados con la altitud y rutas de aclimatación bien señalizadas. Una de las más habituales asciende hasta el Everest View Hotel, situado a unos 3.880 metros. Esto permite a los excursionistas ganar altitud durante el día y regresar después a dormir a una cota inferior. Desde Namche, el sendero continúa hacia el monasterio de Tengboche, uno de los grandes centros de la vida Sherpa, rodeado por algunos de los picos más emblemáticos del Himalaya. Incluso antes de atravesar sus puertas, el propio entorno permite comprender por qué este lugar ha conservado una profunda autoridad espiritual durante más de un siglo. Fundado en 1916, el monasterio pertenece a la escuela Nyingma del budismo tibetano, la más antigua de sus 4 grandes tradiciones. Las familias Sherpa de pueblos de todo el valle mantienen estrechos vínculos con este lugar, y muchas envían a sus hijos para estudiar como monjes novicios. Un terremoto destruyó la estructura original en 1934 y un incendio volvió a devastarla en 1989. En ambas ocasiones, la comunidad la reconstruyó,
en gran medida gracias al esfuerzo local y al apoyo de excursionistas, restaurando los murales pintados a mano y los elaborados trabajos de madera. Más allá del monasterio, el camino conduce hacia el gran símbolo del Himalaya, el Monte Everest. Con aproximadamente 8.850 metros de altitud, es el punto más elevado de la Tierra. El primer ascenso confirmado fue realizado por Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953. Una hazaña que rápidamente pasó a formar parte de la historia moderna de la exploración. El campo base sur, situado a unos 5.360 metros, se convierte en un centro de intensa actividad durante la temporada de ascensos de primavera. Tiendas de campaña de distintos colores cubren la morrena, cada una convertida temporalmente en hogar para escaladores. Desde aquí, las expediciones ascienden a través de una sucesión de campamentos, cada uno situado más alto y más expuesto que el anterior. Por encima de los 8.000 metros, los alpinistas entran en lo que se conoce como la zona de la muerte. Aquí, la cantidad de oxígeno disponible es aproximadamente un tercio de la existente al nivel del mar. Las decisiones deben tomarse despacio y con precisión. Cada paso consume energía. Cada respiración cuenta. Para quienes alcanzan la cumbre, el logro no depende únicamente de la técnica y la preparación, sino también de la capacidad de resistir unas condiciones que pocos lugares del planeta pueden reproducir. En los senderos que conducen hacia el Everest, la presencia de los yaks es constante, firmes, tranquilos y absolutamente esenciales. Estos animales son la auténtica columna vertebral de la logística regional. A gran altitud, donde el aire se vuelve más tenue y cada paso exige mayor esfuerzo, los yaks realizan tareas que ninguna máquina podría asumir. Transportan tiendas de campaña, alimentos, bombonas de gas, cuerdas, tornillos de hielo y decenas de otros elementos de equipo de los que dependen los montañistas una vez que alcanzan el campo base. Gran parte de lo que parece una operación moderna de alpinismo solo existe porque un yak transportó el material por un estrecho sendero de montaña. Un solo animal puede cargar más de 68 kilogramos en terrenos donde el peso que puede transportar una persona debe limitarse cuidadosamente para reducir el riesgo de problemas relacionados con la altitud. Los visitantes suelen confundir a los DCO, híbridos de yak y ganado bovino, con yaks puros en las zonas más bajas del recorrido. Los yaks de raza pura prefieren las regiones superiores, más frías, y pueden sufrir fácilmente por el calor por debajo de unos 3.650 metros. Después de las altas cumbres y los ríos glaciares de Nepal, el viaje gira hacia el sur, hacia las onduladas colinas de Darjeeling. Situada a unos 2.040 metros de altitud, esta estación de montaña es famosa menos por su altura que por el aroma de las hojas de té secándose al sol.
Las plantaciones de té de Darjeeling constituyen el corazón económico y cultural de la región. Introducido por los británicos en el siglo XIX, el cultivo del té transformó rápidamente la economía local. Las colinas están cubiertas por hileras perfectamente alineadas de arbustos. Cada ladera forma un mosaico de trabajadores que recogen las delicadas 2 hojas y un brote con las que se elabora el característico té de aroma fino y notas de moscatel por el que la región es conocida. Completando este paisaje se encuentra el ferrocarril del Himalaya de Darjeeling. Una línea de vía estrecha conocida popularmente como el Toy Train. Construida a finales del siglo XIX, esta obra de ingeniería asciende por fuertes pendientes y atraviesa curvas extremadamente cerradas. Locomotoras de vapor, algunas con más de un siglo de antigüedad, todavía avanzan lentamente por las vías, ofreciendo a los viajeros un recorrido pausado entre valles cubiertos de niebla. Mientras tanto, en Bután, el monasterio de Takchang, más conocido como Nido del Tigre, se aferra a los acantilados sobre el valle de Paro. El monasterio se adhiere a una pared de granito aproximadamente 900 metros por encima del fondo del valle. Construir un complejo religioso sobre un acantilado prácticamente vertical en el siglo XVII requirió valor, conocimiento local y un enorme esfuerzo comunitario. Los materiales fueron transportados a pie, mientras que el conocimiento de la roca permitió levantar una estructura capaz de resistir durante siglos las duras condiciones del entorno. Su nombre procede de una leyenda. Se dice que, en el siglo VIII, un venerado maestro budista voló hasta este lugar sobre el lomo de una tigresa para someter a los espíritus locales. Desde entonces, Tiger's Nest se ha convertido en uno de los principales centros espirituales del reino. A pesar de su fama, el ascenso hasta el monasterio conserva una fuerte sensación de recogimiento. El sendero serpentea entre bosques de rododendros y bambú, pasando junto a ruedas de oración y piedras maní grabadas con mantras. El monasterio mantiene su carácter aislado y su función espiritual. La fotografía está restringida en los santuarios interiores y en muchas zonas se exige silencio. Más abajo, en el valle, Punakatsong descansa entre el agua y amplios espacios abiertos. No es solo un importante monasterio, sino también la antigua sede del gobierno de Bután. Su nombre puede traducirse como el Palacio de la Gran Felicidad, y desde la primera mirada esa denominación parece casi literal. Los dzongs de Bután son al mismo tiempo fortalezas y monasterios, una fusión entre la vida administrativa y espiritual. La ubicación de Punakha, en la confluencia de 2 ríos, tenía un claro valor estratégico para la defensa, pero también posee un profundo simbolismo. Las 2 corrientes representan la compasión y la sabiduría.
dos principios fundamentales de la filosofía budista que confluyen precisamente en un lugar destinado al gobierno y al ritual. En el interior, los patios conducen hacia salas de reunión decoradas con murales. La torre central, o Utse, se eleva sobre todo el complejo como su principal eje espiritual. Punakha Dzong ha sido escenario de numerosos momentos decisivos de la historia de Bután. Entre ellos, la coronación del primer rey en 1907, un acontecimiento que marcó la unificación del país bajo una monarquía hereditaria. Desde los bosques de bambú de Bután, nuestra ruta se adentra en otro rincón del Himalaya. Nyingchi, en la parte sudoriental de la meseta tibetana. Aquí, a altitudes mucho menores que en el Tíbet central, el paisaje se suaviza. Las montañas siguen siendo inmensas, pero los valles tienen un carácter casi templado. Y cada primavera Nyingchi se hace conocido por algo poco habitual a estas alturas: los melocotoneros en flor. Mientras la meseta tibetana es famosa por sus fuertes vientos, la ubicación de Nyingchi junto al río crea un microclima relativamente protegido. Las temperaturas son más suaves, las lluvias más frecuentes y la temporada de crecimiento más larga. Estas condiciones permiten que los melocotoneros prosperen. Cuando llega la floración, el valle se transforma en una paleta casi irreal. Tonos rosados y blancos suaves se extienden por campos y laderas. Pero la primavera en Nyingchi es breve. En pocas semanas, los pétalos caen sobre los caminos rurales y los campos pasan rápidamente a tonos verdes y amarillos. Las flores desaparecen casi tan de repente como llegaron, dejando el recuerdo de una explosión de color en un paisaje que pronto recuperará su habitual calma de gran altitud. Entre los numerosos lagos de gran altitud de la región, Jamdrok ocupa un lugar especial. Junto con Manasarovar y Namso, está considerado uno de los 3 grandes lagos sagrados del Tíbet. Una antigua creencia sostiene que mientras Jamdrok exista, el propio Tíbet continuará existiendo. Varios monasterios se alzan sobre las crestas que rodean el lago, entre ellos Samding, históricamente dirigido por una de las pocas lamas reencarnadas femeninas del budismo tibetano. Según la tradición, el lago tiene la forma de un enorme escorpión, con largos brazos ramificados que se extienden entre los pliegues de la meseta. Las laderas circundantes están habitadas por pastores que llevan ovejas y yaks a pastar sobre pequeñas extensiones de resistente hierba alpina. Pequeños pueblos se encuentran cerca de las orillas, y la pesca, poco habitual en gran parte de la meseta, proporciona una fuente adicional de sustento. El color del lago cambia a lo largo del día: azul profundo por la mañana, turquesa intenso al mediodía y tonos de jade apagado cuando las nubes llegan desde el sur.
Shigatse, la segunda ciudad más grande del Tíbet y un histórico cruce de caminos religiosos y comerciales, se encuentra a unos 3.900 metros de altitud. Su identidad está estrechamente ligada al monasterio de Tashi Lhunpo. Fundado en 1447 por el primer Dalái Lama, con el tiempo se convirtió en la sede del Panchen Lama, la segunda figura de mayor rango dentro de la escuela Gelug. Enormes tejados dorados dominan la ladera, elevándose sobre muros encalados y un laberinto de capillas. Las calles de Shigatse aún conservan ecos de su pasado como centro comercial. Pero por encima de la ciudad y del monasterio se alza otro importante monumento, el Dzong de Shigatse. Situada sobre una cresta rocosa, sirvió como fortaleza administrativa regional y como residencia tradicional de los gobernadores locales conocidos como desis. En Lhasa, otra fortaleza, el Palacio de Potala, se eleva sobre las calles como una enorme cresta de piedra. Mitad monasterio y mitad recuerdo de un Tíbet antiguo. Desde la distancia, sus muros blancos y rojos parecen surgir directamente de la colina. De cerca, su verdadera escala resulta aún más evidente. Muros gruesos, estrechas ventanas y largas escalinatas que ascienden lentamente en sucesivos niveles. Durante siglos, este fue el palacio de invierno de los Dalái Lamas y el centro de un sistema en el que la autoridad religiosa y el poder político estaban profundamente entrelazados. El Palacio Rojo, núcleo espiritual del complejo, alberga capillas con estupas doradas de antiguos Dalái Lamas y estanterías repletas de escrituras cuidadosamente envueltas. En contraste, el Palacio Blanco albergaba oficinas y dependencias residenciales. Sus habitaciones eran más sencillas, pero seguían formando parte de la misma inmensa estructura. Desde las terrazas superiores, las antiguas calles de Lhasa se extienden por el valle siguiendo un trazado moldeado durante siglos por las peregrinaciones y los rituales. Construido principalmente en el siglo XVII, aunque asentado sobre fundamentos mucho más antiguos, el Palacio de Potala constituye un registro arquitectónico de múltiples capas de la historia y la vida tibetanas. Al final, el Himalaya se resiste a cualquier conclusión sencilla. Es demasiado vasto, demasiado complejo y demasiado antiguo para reducirlo a una sola idea. Estas montañas han dado forma a culturas que difícilmente podrían haber surgido en otro lugar. Aquí, la altitud lo determina todo. La manera en que las personas se desplazan, lo que comen, cómo construyen sus hogares e incluso cómo entienden el mundo que las rodea. La vida se adapta al terreno y no al contrario. Para los viajeros, el Himalaya se siente como una invitación a entrar en un mundo que resulta familiar en algunos aspectos y completamente extraño en otros. Y todavía hoy, después de siglos de peregrinos, comerciantes, alpinistas y viajeros, el Himalaya continúa sintiéndose como una frontera.
no porque permanezca intacto, sino porque sigue poniendo a prueba a todos los que se aventuran en él.